Buenas tardes, damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe, lo que nos puedes comentar de esta derrota, porque hoy tu equipo perdió de la manera en que lo hizo y si crees justo o injusto el resultado. Buenas tardes. Bueno, yo creo que contundencia, ¿verdad? Ellos tuvieron contundencia. Nosotros fallamos muchísimas jugadas claras, ¿verdad? Sabíamos que Libertad tiene jerarquía, hoy lo demostró. Creo que nosotros hicimos el gasto en el primer tiempo, manejamos la pelota, hicimos nuestro juego, tuvimos varias ocasiones que no pudimos concretar. En el segundo tiempo yo creo que sufrimos un poco también el desgaste del primer tiempo, el partido se hizo más trabado, Libertad se paró mejor de lo que por ahí en el primer tiempo encontramos los espacios. Y bueno, y nuevamente en una jugada vuelven a convertir y nosotros también tuvimos, pero menos oportunidad en el segundo tiempo también para convertir, ¿verdad? Yo creo que la contundencia fue clave hoy para Libertad y no sé si fue justo, pero bueno, los goles hay que convertir. Buenas tardes, profesor. Para Universo 970, ¿te vas más molesto por lo que acabas de mencionar, que el equipo tuvo ocasiones, no se pudo convertir? ¿Y te parece que faltó un poco más de calma en esas ocasiones que tuvo el equipo para poder definir las jugadas que tuvieron? Sí, creo que todos estamos molestos ahora. Queríamos seguir sumando acá de local. Yo creo que el primer tiempo de una jugada, un despeje malo nuestro, viene el gol de Libertad, un gol tempranero nuevamente. Cuando juegas con un grande sabes que no siempre vas a poder revertir eso como pasó contra Olimpia. Jugamos, generamos, tuvimos la circulación, la posesión en el primer tiempo, pero lastimosamente a veces así el fútbol, ¿verdad? No es de merecimiento, sino que tenés que convertir también los goles y más contra clubes grandes como Libertad, que tienen mucha jerarquía y te pueden manejar el partido así como hizo más en el segundo tiempo y la que tuvo también volvió a concretar. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. No sé si usted comparte, se lo vio un poco nervioso a su equipo. Por momentos había pases que erraba habitualmente, no lo hace. Por ejemplo, Luis de la Cruz, cambio de frente, lo hacía de manera imprecisa, se le iba fuera de la cancha. Camacho también, no solamente la cuestión de los goles. Lo notó un poco ansioso a su equipo, sobre todo en el primer tiempo y más todavía después, ya con la desventaja, profe. Sí, yo creo que impreciso, ¿verdad? No sé si ansioso, porque a veces hay esas tardes por ahí que no estás preciso, ¿verdad? Que es lo que notamos hoy. Volvemos a tener también un cambio en el primer tiempo, donde sabemos lo que Sergio genera por el lado izquierdo. Y bueno, son situaciones que hay días de esa manera, ¿verdad? Porque por ahí en la jugada de Néstor sabemos lo que Néstor en una jugada así como la que tuvo. Y bueno, y hay esos días donde por ahí cuesta hacer el gol como nos pasó hoy a nosotros y ante un gran rival como el Libertad, que tiene mucha jerarquía, que nos golpeó cuando tuvo la oportunidad, sufrimos, ¿verdad? Entonces, tratar ahora de recuperar a los jugadores. Tenemos un partido el martes nuevamente, corregir, ¿verdad? Por ahí también la ausencia de Axel a la derecha, tuvimos que tirar a César ahí, que no hizo mal, pero sí por ahí sintió el desgaste de jugar de lateral, y también perdimos un poco también esa dupla de central, de verdad que creo que hoy también sufrimos por ahí con las pelotas largas de Aguilar, donde Libertad aprovechó bastante bien de por ahí esa jugada larga, ¿verdad? Donde nos costó contener a Aguilar y bueno, tratar de corregir eso, tratar de recuperarla a todos los jugadores y ver si ya podemos contar con todo el martes. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. Justamente la salida de Mendoza, ¿modificó en algo el planteamiento que tenía pensado para este compromiso? Y lo otro, ¿cuánto tiempo de recuperación va a llevar lo de Zamudio, justamente el portero? Sí, lo de Sergio siempre, ¿verdad? Sergio está bastante acostumbrado y más de por ahí en un partido donde necesitas salir a buscar resultados por el gol tempranero Libertad. Melga entró, pero la característica de Melgarejo es más defensivo que ofensivo. De igual manera creo que cumplió bastante bien. Y bueno, sí se siente un poco la
diferencia en cuanto a lo que necesitábamos en el partido, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? No necesariamente que Melga no entró a cumplir, porque yo creo que con Melga ganamos las pelotas aéreas también, devolvió bastante. Y también tuvo una jugada de César que él llega a línea de fondo y tira al centro, ¿verdad? Donde por poquito César termina cerrando y casi convirtiendo, ¿verdad? Y lo de Zamudio son en principio 3 semanas, ¿verdad? Tuvo un desgarro en la altura de la costilla más o menos. Ojalá que se pueda recuperar lo antes posible para poder contar con todo, ¿verdad? Sin demeritar el partido que hizo Mati, pues yo creo que él no tuvo incidencia en los goles. Al contrario, para mí que hizo bastante bien, inclusive en esa última jugada donde sale otra vez a cortar y bueno, estaba en offside ya para el tercer gol, ¿verdad? Entonces, no creo tampoco que Libertad le inquietó mucho, ¿verdad? No es que nos generó, sino que lo que tuvo también la jerarquía pesó en este partido. Profesor, acá Roberto, yo para la 780, me consultarte, ¿crees que no perdieron un poco de juego por ahí con la salida de Néstor Camacho y Luis de la Cruz? Yo creo que más por el partido, ¿verdad? En el primer tiempo por ahí circulamos mejor, en el segundo tiempo me pareció ya ver un desgaste de los jugadores, ¿verdad? De Ronaldo, de Román, ¿verdad? Néstor te da ese juego también, ¿verdad? Pero yo creo que más el juego de la zona de la salida nuestra, sí, por ahí perdimos con César a la derecha, donde César por ahí sí te maneja bien esa salida a la altura de los centrales también. Venían, la verdad que bien engranado el equipo y por ahí con los ajustes que hicimos no nos sentimos cómodos. Entonces tratar de trabajar, ¿verdad? Recuperarla todos. Hay algunos jugadores por ahí que están jugando también después, el caso de Agustín, después de varios partidos donde el calor creo que lo afectó bastante, ¿verdad? Porque por ahí no están acostumbrados a este clima. Y el horario del partido en el primer tiempo yo creo que hizo mucho calor y nosotros tuvimos que salir a buscar el partido, donde creo que ahí tuvimos un desgaste importante que en el segundo tiempo se notó. Profe, Ilan Levi para Mundo Estudios. Mi pregunta es simple, ¿qué le faltó a Trinidense para poder empatarlo o quizá ganarlo en el primer tiempo? Porque tuvieron chances. Y hacer el gol, la contundencia, ¿verdad? Yo creo que tuvimos la más clara, la de Néstor, la de Ronaldo que va por el palo, la de César, creo que circulamos mejor la pelota en el primer tiempo, ¿verdad? Libertad hace el gol temprano y creo que metió un poco el equipo atrás, tratando de salir con pelotas largas a Aguilar, que en ciertos momentos sí nos complicó, pero ellos no tuvieron, creo que, ocasiones claras, ¿verdad? En el segundo tiempo se hizo un poco más parejo. Por ahí nosotros también sentimos ese desgaste del primer tiempo y no hicimos circular o no generamos de igual manera, ¿verdad? Entonces, trabajar en eso, ¿verdad? En la contundencia, y por ahí también estar un poquito más concentrado, porque recibir el gol tempranero siempre te cambia un poco o te impacienta un poco el partido, donde vos tenés que salir a buscar, y los jugadores creo que hicieron un gran esfuerzo el primer tiempo ante un gran rival como el Libertad, que por más que empezó a sumar y a hacer goles con nosotros, ahora no deja de ser el último campeón y de tener el plantel que tiene, ¿verdad? Entonces rescatar ese esfuerzo, concentrarnos nosotros por ahí a recuperar esos primeros minutos que no nos conviertan y poder manejar el partido como queremos manejar, y estar certero también, por sobre todo en la puntada final, porque hoy creo que nos faltó el gol a nosotros.